Seres extraños. Fantasmas. Perversidad humana. Sucesos inexplicables. Las diferentes caras del miedo. Relatos del lado oscuro. Es la época de los años 60. El mundo está cambiando. Los viejos modelos, las viejas ideologías, están en pleno cambio. Ha pasado ya la época de la Segunda Guerra Mundial, los años 40. Pasó la guerra de Corea. Estados Unidos, como país dominante, como la potencia principal, enfrenta retos muy distintos. También hay un cambio dentro de la propia sociedad. Están surgiendo nuevos movimientos. La juventud ya no cree tan fácilmente todo lo que se le ha dicho durante años. Aparece el movimiento hippie. Comienza la liberación. También comienza el consumo de drogas. Y hay una amenaza fuerte. Han pasado algunos años desde que comenzó la Guerra Fría. Estados Unidos es una potencia nuclear. Es poderoso. Tiene una cantidad importante de armas que son capaces de destruir por completo la humanidad. Sin embargo, su contraparte histórica también las tiene. La Unión Soviética, en ese momento, también tiene todo el poder para acabar con la vida como se le conoce. Ciertamente, es un momento muy extraño del mundo. La vieja ideología, los viejos esquemas, están cambiando. Y Estados Unidos, siendo ese país poderoso, enfrenta una adversidad enorme. Pero hay una cierta esperanza. En 1960, un joven político aparece en la escena. Los gobiernos norteamericanos hasta ese entonces generalmente habían estado bajo el control de un presidente principalmente de edad mayor. Muchos de ellos habían sido generales. Muchos de ellos habían sido militares que habían participado en guerras y tenían una visión bastante militar, si usted lo quiere ver así. Estados Unidos se había conformado como una nación de guerra. Ahora, de pronto en 1960, en el cambio de la década, aparece un personaje que cambia todo eso. Es un hombre relativamente joven, pero pertenece a una familia que ha estado en el ámbito del poder durante mucho tiempo. Su padre, parientes, tíos, todos han tenido algo que ver ahí. Es una familia importante. De hecho, se le considera casi como la nobleza norteamericana. Así como en Inglaterra la reina y todos sus súbditos, en Estados Unidos esta familia es considerada como algo importante. Su apellido abre puertas. Su nombre, John Fitzgerald Kennedy. Kennedy es un político que quiere cambiar cosas. Es un tipo que ha estado también en la guerra. Estuvo allá metido. También ha tenido muchas cosas extrañas. A lo largo de su carrera política también ha tenido algunos desaciertos. Y también ha tenido algunas cosillas por ahí un poco turbias. Su vida personal no es exactamente el ejemplo a seguir. Sin embargo, es un tipo muy carismático. Es, digámoslo así, guapetón. Es simpático. Tiene una sonrisa que conquista. Y también tiene una linda familia. Dentro del estándar norteamericano, es la familia modelo. Viene de los años 50. Una esposa linda, muy arreglada. Jackie es una mujer que ha sido catalogada por las revistas de moda norteamericanas como el modelo de la moda a seguir. Es elegante, pero a la vez es sobria, pero a la vez es bonita, es atractiva. Es el modelo de la mujer que muchos desearían tener en casa. Y también ha aguantado cosas increíbles. Kennedy tiene lo suyo. Se sabe bien que ha tenido algo que ver con esa actriz famosa, Marilyn Monroe. Se sabe que incluso tuvo por ahí un romance con una mujer que resultó haber sido espía nazi durante el periodo de la guerra. Sin embargo, cuando toma el control del gobierno norteamericano, es bien visto por la sociedad.
Ese presidente guapo, joven, activo, que pretende hacer cambios. Para 1963, su carrera política está bastante bien. Ha hecho algunas mejoras, ha hecho cambios internos importantes, ha barrido de tajo con muchos de los esquemas que estaban establecidos. Pero también se las ha ingeniado para ponerse en contra prácticamente de todo lo que se podía poner en contra. Kennedy ha detenido por completo la invasión de Cuba. Sí, lo recuerda usted. Kennedy ha intervenido directamente y no ha permitido que aquello prospere. Cuando se da la famosa crisis de los misiles, cuando la Unión Soviética está plantando misiles en territorio cubano que amenazan el país norteamericano, que amenazan con poder bombardear territorio norteamericano, Kennedy ha enviado a la séptima flota. Y está a punto de estallar la guerra. Los rusos dicen, si tocas mis barcos, estalla la guerra. Estados Unidos dice, si no te regresas con tus misiles, estalla la guerra. Los militares norteamericanos se reúnen y entre ellos dialogan acerca de los procedimientos adecuados para iniciar la guerra. Sí. Ellos no están viendo posibilidades diplomáticas. Ellos quieren la guerra. Han pasado varios años desde la guerra de Corea y el sistema militar norteamericano requiere algo más. El sudeste asiático no ha crecido como debía. No se ha permitido una conflagración mayor. Pero ahora Cuba amerita una batalla, una guerra, una invasión, algo. Pero Kennedy no está a favor de eso. Cuando aquel grupo de generales y de altos mandos militares se reúne con él para expresarle la necesidad de una invasión, de un ataque masivo, de acabar con los soviéticos, Kennedy opta por parar en seco todo aquello. Y logra, a través de una llamada telefónica, llegar a un arreglo con el premier soviético. Sí. Nikita Khrushchev, por parte de los soviéticos, está a punto de apretar el botón que dice guerra. Pero jamás estuvo preparado para recibir una llamada telefónica. Se cuenta que cuando la secretaria de la oficina oval de la Casa Blanca escucha la voz del presidente, se aproxima rápidamente. Este presidente, Kennedy, le pide que llame por teléfono al Kremlin. La chica ni siquiera sabe cuál es el teléfono. Jamás ha oído eso. Sin embargo, consigue el teléfono y a través de la embajada establece una línea. Por supuesto que la persona que contesta en el Kremlin tampoco tiene idea de qué rayos está ocurriendo. Y seguramente habrá dicho a su superior, oiga, hay una mujer loca que dice que habla de Estados Unidos, de la Casa Blanca. El superior habrá pensado es una broma, pero tras revisar 2 o 3 cosas se habrá dado cuenta que nadie bromea. Finalmente, el teléfono suena en la oficina de Nikita Khrushchev, y cuando contesta, es John F. Kennedy, que está pidiéndole que suspendan todo aquello. Si él regresa los misiles a la Unión Soviética, Estados Unidos regresa sus barcos y siguen siendo tan amigos y la guerra se ha evitado. Sin embargo, Kennedy se ha opuesto a los militares. Grupos importantísimos de poder, quienes están detrás del mercado de armas, los grandes productores de aviones, barcos, tanques, que esperaban una guerra para poder vender todo aquello, se han quedado con las ganas. También las mafias dentro de Estados Unidos eran parte de ese grupo al cual Kennedy se ha enfrentado. ¿Sí? La familia Kennedy había tenido contacto con las mafias dentro de Estados Unidos. Eso era sabido. John F. Kennedy venía de una familia en donde su padre había tenido contacto con la propia mafia. ¿Sí? Joe Kennedy había sido embajador en Inglaterra y había sido también contacto con la mafia. De hecho, se había valido de la mafia para que su hijo, John F. Kennedy, ganara la presidencia de Estados Unidos. Era algo sabido que las conexiones del padre de Kennedy habían servido para que ganara la elección en el condado Cook, en Illinois, lo que le había garantizado llegar a la silla presidencial. Sin embargo, Kennedy, una vez en la silla, había hecho algo inesperado. Se había dado la vuelta y había declarado una guerra contra la mafia. Esta guerra la encabezaba su propio hermano, Robert,
como fiscal general. Kennedy había roto una cadena de favores entre la mafia y el gobierno, que se remontaba a principios del siglo XX. Prácticamente los presidentes habían sido puestos por la mafia. Kennedy no iba a seguir con eso. Pero no eran los únicos adversarios. Para 1963, John F. Kennedy se las había ingeniado para tener en su contra a los militares, a la mafia, y por si algo más faltaba, también a la industria petrolera. ¿Sí? John F. Kennedy había comenzado a trabajar en una serie de disposiciones para contener el avance de la industria petrolera, para regularlo, para que de alguna manera no se acabaran el petróleo y tampoco acabaran con la economía norteamericana. Todo esto lo había llevado a ser un hombre muy popular, un presidente muy querido. Socialmente, John F. Kennedy provocaba aplausos a donde llegaba, como si fuera una estrella de cine. La economía no iba mal, nada de eso. Estados Unidos estaba teniendo un repunte importante en la economía interna. El país estaba en paz. No había ninguna guerra declarada en ninguna parte. Había permitido que asesores militares norteamericanos fueran al sudeste asiático. Sí, pero no había declarado ninguna guerra. De hecho, su idea era regresar a los asesores, volver a casa. Estos asesores militares tenían la función de preparar a los soldados de Vietnam del Sur para una eventual conflagración contra Vietnam del Norte. Kennedy no estaba de acuerdo con esto, y su idea era regresar a los asesores, cortar de tajo aquello, no entrar en ninguna guerra ni provocarla. Y de hecho, había establecido contacto con Nikita Khrushchev para establecer una serie de diálogos para el control de armas nucleares, lo cual, por cierto, era una industria de lo más próspero. Las armas de destrucción masiva en Estados Unidos era una industria que vendía al gobierno norteamericano miles de millones de dólares al año, no solamente en armamentos, sino en asesorías, en ingenierías de diseño y en mantenimiento de las propias bases militares. Cientos de aviones, tanques y demás eran comercializados para mantener un ejército activo. Comidas, uniformes, toda esta industria, de pronto, había tenido que reducir sus movimientos, porque Kennedy no estaba de acuerdo con esto. Para 1963, el avance de Kennedy era fuerte. Había ganado una serie de pasos importantes, pero sobre todo, era un presidente que estaba siendo sumamente querido por su gente. Había erradicado cosas como la separación en los autobuses, ¿sí? Había eliminado los famosos inodoros para blancos y para negros en muchos estados. Se había metido de lleno contra estados segregacionistas. Había repetido una hazaña que mucho tiempo atrás otro hombre célebre habría hecho. El presidente Lincoln, Abraham Lincoln. Pero al igual que Lincoln, Kennedy había comenzado a generar odios en grupos importantes de poder. Pero para 1963, había otra preocupación en su mente. Se acercaba la elección de 1964. En Estados Unidos, los presidentes tienen la opción de participar 2 veces consecutivas. Si el primer gobierno ha sido bueno, es muy probable que ganen la segunda elección, y así, el gobierno se prolongue durante 8 años. Kennedy estaba ya avanzando en el tercer año de gobierno, y su objetivo era preparar el terreno para el año 64, la elección que le daría continuidad a su gobierno. Un estado problemático había sido siempre Texas. Texas estaba bajo el control republicano, es decir, bajo el control de la extrema derecha. Los hombres duros, los empresarios, los armamentistas, el club del rifle, toda esa gente que estaba a favor de la guerra, a favor de una economía cerrada, de la discriminación racial. Era un estado muy difícil. De hecho, en la elección de 1960, John F. Kennedy había perdido en Texas. Por lo tanto, era su interés visitar ese estado, comenzar a crear vínculos con la gente, que lo vieran más como el resto del país lo veía, como el presidente joven, dinámico. Por lo tanto, comienza a planear un viaje. El viaje como tal
tenía la intención de reunirse con empresarios, con gente de la sociedad, ministros religiosos, establecer una serie de grupos para recaudar fondos y para hacer la campaña en Texas. Comenzar ahí, e incluso hacerlos sentir importantes. Pero desde un primer momento, comienzan a aparecer ciertos indicios. De hecho, varios de los asesores de Kennedy le sugieren no acudir. Así de simple, no acudir. De hecho, días antes de la visita planeada de Kennedy, el representante de las Naciones Unidas había sido golpeado por una turba, quienes, opuestos a las ideas de igualdad y de libertad, habían arremetido contra la comitiva e incluso había salido lastimado este hombre. Pero Kennedy no quiere cambiar nada. No quiere suspender ninguna visita y quiere de alguna manera establecer ciertos patrones, que la gente vea quién es. Es delicado, es peligroso, pero tiene que hacerlo. Déjeme que vaya a un corte. Regreso. El higaki es el equivalente al harakiri, pero para las mujeres en Japón. El higaki fue aceptado a partir del siglo XV y consistía en perforarse la garganta con un puñal y abrirse las arterias de un solo golpe. El día de su matrimonio, los padres daban a sus hijas un pequeño puñal y previamente les enseñaban la técnica para realizar el higaki, incluyendo la especial manera de amarrarse las piernas antes de matarse para no correr el riesgo de quedar en una posición indecente durante la agonía. Es noviembre de 1963. Los avisos acerca de la seguridad en Texas hablan de un cierto riesgo. Hay movimientos ahí, ha habido algunas confrontaciones entre la fuerza pública y grupos de manifestantes. La gente cercana al presidente tiene cierto temor. Pero el presidente insiste, tiene que ir allá. Tiene que hacerse ver por esta gente, tienen que verlo, que es real y que está interesado en mejorar. Tiene que ganarse a esa gente. Programan la primera visita para noviembre de 1963. El 21 de noviembre, el presidente Kennedy estaría en la base aérea de la Fuerza, en la base de la Fuerza Aérea, en la escuela aeroespacial, en la base Brooks. Allí daría un discurso y hablaría con ellos. Después se trasladaría a Houston, en donde tomaría la cena, en el Hotel Rice. Después se trasladaría hacia Fort Worth, en Texas, donde se alojaría. Al día siguiente, estando en Fort Worth, irían a un desayuno de la Cámara de Comercio para después dirigirse hacia Dallas, con la idea de reunirse en una serie de eventos con diferentes personas para finalmente trasladarse a Austin, en Texas, y luego a Johnson City. Allí vendría el fin de semana y pasarían un fin de semana agradable, tranquilo. La idea de la visita era presentarse, que lo vieran. La gente lo tendría que conocer. Había perdido la elección en 1960 en Texas, pero ahora podría ganarlo. A cambio de esto, podría llegar nuevamente a la presidencia. Para la visita iría acompañado de su esposa. Se trataría de dar una imagen más conservadora. Había habido mucho que decir respecto a Marilyn y respecto a otras cosillas, pero Kennedy era un tipo bastante hábil en cuanto a los manejos y en cuanto a su propia imagen. Así que también decide llevar consigo al vicepresidente, a Lyndon Johnson, quien también llevará a su esposa. La idea es esa, dar una imagen de un gobierno familiar, un gobierno cercano a la gente. Los eventos de noviembre 21 pasan bien. Incluso es recibido entre aplausos, entre fotografías, como si fuera una estrella de cine. La gente se acerca. Muchísimas jovencitas se acercan a pedir prácticamente un autógrafo de la primera dama, de Jacqueline, quien, gustosa, saluda de mano a muchas personas e incluso de beso. El presidente Kennedy también lo hace. La gente aplaude cuando va pasando. Muchísima gente sale a verlo. Por lo tanto, deciden que su visita a Dallas tendría que ser algo más cercano. Un auto abierto, un convertible. Tradicionalmente, los presidentes norteamericanos eran trasladados en un vehículo cerrado, protegido y blindado. Pero Kennedy sabe que en Dallas ha habido mucha adversión a su movimiento, a su corriente de gobierno.
Por lo tanto, decide aceptar la propuesta de viajar en un coche descapotable. Lo va a acompañar el propio gobernador. Irá sentado en el asiento delantero y en el asiento trasero irán Kennedy y su esposa. El resto de la comitiva viaja en varios vehículos más que están atrás. Kennedy va adelante. El diseño de la caravana incluye numerosos motopatrulleros al frente. Una guardia importante de agentes del servicio secreto irán en los diferentes vehículos y varios de ellos irán caminando cerca. El jefe de la policía de Dallas ofrece una medida especial de seguridad. Establece un perímetro, habrá controles. Vamos, hay mucha seguridad por ahí. Todo porque se trata de que vean al presidente. El día 22 de noviembre, el presidente Kennedy viaja desde el aeropuerto en Fort Worth, Texas, hacia el propio aeropuerto en el lugar conocido como Love Field, que está un poco al norte de Dallas. Cuando el avión aterriza, finalmente baja la escalerilla y el presidente aparece. Se acerca hacia una de las barandas, saliéndose completamente del protocolo. Los guardias de seguridad y el servicio secreto no pueden creer lo que están viendo. El presidente acaba de agarrarle la mano a su esposa, se sale de la fila y se acerca con la gente que está ahí parada, quienes aplauden, mandan besos, le gritan cosas. Muchísimos se acercan a tomarse la foto con el presidente y sonríe. El tipo le da la mano a todo el mundo y nuevamente Jackie vuelve a tocarlos, vuelve a darles la mano, les saluda, se despide de ellos, para después subir a la famosa caravana. Se acomodan en su lugar, en donde saluda cortésmente al gobernador, quien irá en el asiento delantero, y comienza el recorrido. El recorrido como tal lo llevará por diferentes calles de Dallas, y después hacia un sitio conocido como la Plaza Dealey, desde donde dará la vuelta y se dirigirá a través de una avenida conocida como Elm, la calle Elm, en dirección hacia el centro de Dallas. Es un recorrido corto. La idea de dejar el auto abierto, descapotado, es porque realmente en Dallas va a estar muy poco tiempo y desean que la gente lo vea. Sus asesores de imagen saben que el presidente es muy atractivo para la gente y también es muy simpático. Cuando va avanzando el vehículo, se puede ver gente que ha venido de todas partes. Debe de haber unas 150,000 personas en Dallas. Pero es Dallas de los años 60. Es una ciudad que tiene un par de millones de habitantes esparcidos en todas partes. Y de pronto, solo en el recorrido, en ese breve recorrido, hay más de 150,000 personas agolpadas, amontonadas ahí, para ver el paso del presidente Kennedy. Nuevamente hay aplausos, hay gritos saludándolo, y el presidente no se detiene. A bordo del automóvil levanta la mano y saluda. Su esposa también lo hace. Es una pareja muy querida. Los automóviles van alineados. Todos van en una sola línea. El jefe de seguridad del presidente después declararía que él estaba en contra de eso. Tradicionalmente debe de haber un auto al frente, un auto atrás y una forma de que los escoltas puedan cerrar completamente al presidente, sobre todo en un auto descapotado, pero por alguna razón, ese día, el presidente va en punta y el resto de la comitiva va atrás. No hay tal seguridad. Avanzan. Van pasando por Dallas. Pasan el centro de negocios. Y después van entrando al lugar conocido como la Plaza Dealey. Son cerca de las 12:10, el mediodía. Es un día precioso, soleado. Hay muchísima gente por todos lados. La idea es que van a llegar al centro de negocios, en donde habrá un discurso y habrá varias cosas. Todo está muy bien. El presidente sigue el itinerario. Todo avanza. Pero de pronto, hay un pequeño retraso. Por una sencilla razón. El presidente pide que se detengan porque quiere saludar a la gente. Otra vez se baja del auto. Es increíble. Este tipo está loco. ¿Qué le pasa? Saluda de mano. Y hay otra vez aplausos y gritos. Vuelve a subirse al auto. Y siguen avanzando. Se vuelve a detener, porque se encuentra casualmente con un grupo de monjas que salió a saludarlo. El presidente Kennedy era un presidente católico. Así que se baja otra vez del auto y vuelve a saludar a esta gente. Las monjas no pueden creerlo, ¿no? Nadie las puso ahí. Ellas salieron a ver al presidente y el presidente se baja y lo saluda. Del otro lado de la calle
Hay unas personas que lo saludan también y se cruza la calle y lo saluda de mano. Entre ellos hay varios niños a los que también saluda. No es un evento fingido. De hecho, su jefe de seguridad está a punto del desmayo. El presidente se le baja en cada esquina. Por lo tanto, el retraso hace que lleguen a la Plaza Dealey más o menos a eso de las 12:30. Dan la vuelta y se enfilan por la calle Elm. Pero, justamente cuando están dando la vuelta, están entrando en esa calle, pasando justo enfrente de un edificio que es conocido como el Depósito de Libros para Escuela de Texas. Y se escucha un disparo. Un primer disparo. Los testigos que están ahí tomando fotografías y saludando han escuchado aquello. Es justo cuando ha dado la vuelta el automóvil y el presidente ha levantado la mano para saludar. Han escuchado el primer disparo. Acto seguido, hay un segundo disparo y muy rápidamente un tercer disparo. Se ve cómo se agita el presidente y después se dobla. Se puede ver correr a toda la gente. Los agentes de seguridad brincan de un lado a otro e intentan alcanzar la limusina, que ha bajado la velocidad. Inexplicablemente, después del primer disparo, el chofer baja la velocidad y voltea a ver qué ha ocurrido. Saliéndose del protocolo que establece que ante cualquier amenaza, pise el acelerador. Su jefe de seguridad alcanza a trepar por la cajuela y logra sujetar al presidente y cubre a la primera dama con su cuerpo. El automóvil acelera. Mientras tanto, no se sabe qué es lo que está ocurriendo. Se ve que hay algo grave, pero no se sabe qué. Inmediatamente se da la orden de que el automóvil se dirija a un hospital cercano. La idea es simple: el presidente está herido. Alguien le ha disparado al presidente. No saben cómo, no saben de dónde. El presidente está herido. La voz corre inmediatamente. La policía comienza a agitarse y van y vienen, en tanto que la limusina descapotada avanza rápidamente, sorteando todos los detalles y todos los pasos que puede encontrar. Los autos patrulla adelantan la limusina abriendo el paso. Finalmente, siguen avanzando, dirigiéndose hacia el Hospital Parkland. Alguien ha avisado que hay una situación grave. Cuando la limusina llega, los médicos están esperando y reciben al presidente herido. Inmediatamente se afanan en atenderle. El presidente viene inconsciente, tiene las pupilas completamente dilatadas y luce un color muy pálido. Tiene una respiración lenta y de una forma irregular. Los médicos que lo están recibiendo identifican a un presidente que está muriendo. Inmediatamente le quitan la ropa. Intentan colocarle a través de un orificio en la garganta una especie de tubo endotraqueal para que pueda respirar. Le conectan inmediatamente oxígeno, sueros, intentan contener las hemorragias, pero minutos después no hay nada más que hacer. El presidente Kennedy es declarado muerto. En cuestión de unos minutos, este hombre que venía saludando de mano a las monjas, a los niños, que había sido aplaudido por todo el mundo, está muerto. Su esposa está parada a un lado, salpicada de sangre. En el cubículo de al lado, el gobernador del estado, Connally, está herido también. Ha recibido un impacto de bala que le ha cruzado por el hombro. Le ha salido por el pecho a la altura baja, cerca de las costillas, y después se le ha incrustado en una pierna. Está grave, pero no de muerte. Kennedy está muerto. Inmediatamente, los médicos del Hospital Parkland tratan de identificar qué fue lo que ocurrió. Son médicos que han tenido tiempo en esto. Son gente que conoce de heridas. De hecho, varios de ellos también operan como forenses. Saben de lo que están hablando. Inmediatamente comienzan a revisarlo. Sí, ahí hay varias heridas. Se observa una herida en la garganta, a la altura del cuello, en la garganta, que parece ser un orificio de entrada. Después, aparece una segunda herida. Esta segunda herida aparece en el pecho. Es raro. Y hay una más en la cabeza. Algo no parece embonar muy bien. Pero antes de que puedan hacer nada, aparece el servicio secreto y agentes federales. El cadáver del presidente Kennedy es metido en un ataúd y sacado. Sí,
Los agentes de Texas, los Rangers, la gente del gobierno del estado de Texas, se opone a que el presidente sea trasladado sin que antes se haga una autopsia. Sin embargo, grupos armados de agentes federales, al frente llevando al vicepresidente, ordenan que el cuerpo sea enviado a Washington inmediatamente. En cuestión de minutos, el cadáver del presidente Kennedy, encerrado en un ataúd, es llevado al avión presidencial, el Air Force One, y es enviado a Washington. En el trayecto, Lyndon B. Johnson juraría como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Al mismo tiempo, Jacqueline Kennedy, la viuda que acaba de perder al marido, está parada junto a él, sin poder creer qué es lo que está ocurriendo. Déjeme que vaya a un corte. Regreso enseguida. Tan ligado está el gato con los hurtos que los campesinos húngaros insisten en que solamente un gato robado hará un buen ratonero. Esta forma particular de personajes resultó del odioso rito del cual eran víctimas los gatos, practicado en el sur de Eslavonia, una región al norte de Yugoslavia. El rito consistía en que un ladrón primero enceguecía a un gato y después lo quemaba, con la creencia de que si arrojaba un puñado de sus cenizas sobre el hombre a quien intentaba robar, tendría toda suerte de probabilidades de salirse con la suya. El presidente Kennedy está muerto. Hay una conmoción en todo Estados Unidos. Hay una conmoción a nivel mundial. Acaban de matar al presidente de Estados Unidos. En México el impacto es tremendo. Pero, ¿qué ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? Se saben algunas cosas. Se sabe que ha habido otro tiroteo cerca del lugar y que hay un policía muerto. Probablemente el atacante del presidente Kennedy ha matado a aquel policía. Durante los momentos siguientes, también se sabe que otro agente de policía ha detenido a un sujeto que le ha parecido sospechoso. Hay otros 4 o 5 indicios por ahí, pero no se tiene claro qué es lo que ha ocurrido. De hecho, hay muchas dudas al respecto. No se sabe exactamente cómo fue, ni de dónde salió el disparo, ni quién lo mató. Comienzan las investigaciones, o por lo menos, eso es lo que parece en ese momento. El nuevo presidente ha ordenado que se forme una comisión que se encargue de investigar qué fue lo que ocurrió, qué falló, quién disparó contra el presidente. Es obvio que alguien le disparó, pero ¿quién ha sido? ¿De dónde han salido las balas? ¿Y por qué? Lyndon Johnson aparece enérgico, sereno, pero a la vez conmovido. El presidente ha muerto. Y forma entonces una comisión para que averigüe qué fue lo que ocurrió. El presidente Lyndon B. Johnson decide que no va a parar hasta saber exactamente qué fue lo que ocurrió. Para ello, nombra a Earl Warren, jefe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, como el encargado de esto. De ahí que la comisión se llamara la Comisión Warren. La Comisión Warren comienza a investigar de forma sospechosa desde el primer momento, así de simple, e intenta explicar qué fue lo que ocurrió. Primero, saber por qué. Después, cómo. Y después, de alguna forma, evitar que se sepa. Sí, así de simple. La Comisión Warren comienza con una investigación muy superficial, que asegura que es un tirador solitario. Basa su premisa en el oficial de policía muerto y en el hecho de que hay un sujeto detenido, un tipo al que, aparentemente, relacionan con los disparos. Se trata de Lee Harvey Oswald. De acuerdo con los primeros testimonios, incluso de la propia policía, Lee Harvey Oswald trabaja en el depósito de libros de las escuelas de Texas y ha sido sorprendido en el lugar. De hecho, su propia esposa asegura que Lee Harvey Oswald bien pudo ser el asesino y que tiene un rifle. En el depósito de libros es encontrado un rifle italiano con mira telescópica, con el que presumiblemente acaban de asesinar al presidente de los Estados Unidos. Está en el 6º piso. Además de esto, se sabe que Oswald ya había sido detenido por un policía dentro del edificio, pero lo había dejado ir cuando no le pareció sospechoso. Pero otros testigos en otro punto aseguran que Oswald
había sostenido una trifulca con un policía que intentaba detenerlo y ha terminado matando al policía a tiros. Y después ha huido. De hecho, Lee Harvey Oswald no es detenido en el lugar. Tampoco es detenido, ni siquiera cerca del lugar. Pero lo presentan como el asesino solitario, un tipo loco que ha comprado un rifle y ha disparado contra el presidente por un odio interno, porque considera que el presidente está a favor de los comunistas. Pero no queda claro, porque de hecho, Lee Harvey Oswald era un marxista y estaba, de hecho, ¿cómo decirlo?, muy afecto a los temas soviéticos, pero lo presentan como el asesino. Lee Harvey Oswald reconoce que sí, que él fue, pero en una forma muy rara, y de hecho no se entrevista por la prensa. Aún así, se declara que él fue el que lo mató, y explican que disparó desde la parte alta del edificio, un sexto nivel, a un vehículo en movimiento, a la cabeza del presidente con un rifle que no parecía ser muy confiable. Y acertó. Es más, hasta acertó 3 veces en una secuencia muy rápida de eventos. Pero él es el asesino. Y antes de que pueda decir nada, es asesinado. ¿Sí? Por increíble que parezca, Lee Harvey Oswald es asesinado el domingo de noviembre 24 de 1963. Estaba siendo llevado dentro del sótano de la oficina de policía de Dallas cuando un sujeto se acerca y lo mata a tiros enfrente de toda la policía. Jack Ruby. El tipo sale de la nada con un revólver y lo mata. Cuando a Jack Ruby le preguntan por qué hizo eso, él responde que estaba muy molesto, muy molesto por la muerte del presidente Kennedy y por eso había matado a aquel tipo. Y que, de hecho, había acabado con la vida de Oswald para que Jacqueline no tuviera que enfrentar eso otra vez. Y el asunto ha quedado concluido. Sí, la versión oficial establece que Lee Harvey Oswald, desquiciado, fanático y resentido con la sociedad, optó por matar al presidente Kennedy. Para ello habría comprado un rifle con una mira telescópica, habría conseguido un trabajo en el depósito de libros y habría subido al sexto nivel, escondiéndose ahí hasta que pasó la caravana y había disparado. La comisión Warren concluye con eso. El presidente recibió los impactos de bala por la parte trasera, uno de ellos le entró por la base del cráneo y le salió por la tráquea, otro le pegó en el pecho en alguna parte, atravesó el cuerpo, le pegó al gobernador Connally, atravesó al gobernador Connally, salió por la pierna y se le clavó. Asunto arreglado. Y entonces declaremos la guerra en Vietnam, ataquemos a los soviéticos y los petroleros que hagan lo que quieran. Y la mafia, la mafia fincaría sus reales prácticamente en todo Estados Unidos. ¿Quién de todos había sido? Buena pregunta. Déjeme que vaya a un corte. Regreso enseguida. El simbolismo cristiano del gato es representarlo como apatía. El gato copión o copycat se le dice a alguien que servilmente imita a otro, en lugar de buscar su propia inspiración. Esto probablemente ha sido provocado por la habilidad imitativa del gato, ya que los gatitos son enseñados a copiar las habilidades de uno y de otro, y en algunos casos hasta las de los seres humanos. A los asesinos que imitan los métodos de otros también se les conoce como copycat. El presidente está muerto y su cadáver es enviado a Washington. El reporte de los forenses en el hospital Bethesda, en Washington, es que el presidente había muerto por impactos de bala desde la parte trasera. Apoyaban la teoría del asesino solitario. El tipo había disparado y punto. Sin embargo, esto resultaba muy extraño, porque la gente en el hospital Parkland, los que tenían más experiencia, habían declarado que definitivamente los impactos habían sido desde el frente. Lee Harvey Oswald, al momento de los supuestos disparos, se encontraba en la parte trasera. Si se hubiera asomado por la ventana, habría visto la espalda del presidente. Y sin embargo, en el hospital Parkland, aseguraban que los disparos provenían del frente y de una parte elevada. Pero eso
eso muy pronto se acalló. ¿Era acaso un encubrimiento? ¿Los grupos de poder dentro de los Estados Unidos habían hecho de las suyas? ¿Las sociedades secretas habían intervenido? El hecho de que un presidente fuera asesinado en un día soleado, en medio de una multitud, con un montonal de guardias, con un montón de policías, ¿era una falla del servicio secreto o era una acción deliberada? La pregunta estaba allí. Y la primera cosa que se podía notar era un breve discurso. Bueno, en realidad no fue tan breve. Algún tiempo antes, en un discurso, Kennedy había dicho algo importante. ¿Le parece si lo escuchamos? Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it. Even today, there is little value in opposing the threat of a closed society by imitating its arbitrary restrictions. Even today, there is little value in ensuring the survival of our nation if our traditions do not survive with it. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. And no official of my administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes, or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know. ¿Qué estaba diciendo el presidente Kennedy? Esto que acabamos de escuchar es la grabación de un discurso que daría unos 10 días después de haberse opuesto a la invasión de Bahía de Cochinos. Un discurso que ha sido considerado como su sentencia de muerte. En este discurso el presidente Kennedy decía: la simple palabra secrecía es repugnante en una sociedad abierta y libre. Somos una sociedad inherente e históricamente opuesta a las sociedades secretas, a los juramentos secretos, a los procedimientos secretos. Decidimos tiempo atrás que los peligros del ocultamiento de ciertos hechos, bajo la premisa de los peligros de hablarlos, no justifica su ocultamiento. Más adelante, el presidente Kennedy decía textualmente: estamos oponiéndonos a una serie de conspiraciones y de movimientos que se manejan encubiertos por grupos de poder que amplían su influencia, grupos que usan la infiltración en lugar de la invasión, que usan la subversión en lugar de la elección, la intimidación en lugar de la elección libre. Son guerrillas que atacan de noche y no ejércitos de día. También hablaba de algo muy particular. Específicamente, hacía referencia a las sociedades secretas. ¿Sí? Hablaba hacia los medios. Les pedía que hablaran con verdad. Que no hablaran de lo que no fuera necesario. Que educaran. Era un discurso amenazante. Literalmente, estaba declarando la guerra a los grupos de poder que se habían manejado de manera clandestina durante años. Específicamente, estaba hablando de quienes manejaban la economía de manera clandestina, las mafias. Estaba hablando de aquellos que mantenían secretos. Sí, secretos. En cuanto al propio gobierno, él hablaba de acabar con todo esto. Su discurso era un discurso en el que estaba advirtiendo a grupos como Illuminatis, Skulls and Bones y muchos otros que no habría más oportunidad, que tenían que retirarse. Había una buena razón para que estos grupos optaran por matarlo.
quedaba claro. ¿Pero eso es lo que había ocurrido? ¿Eso era lo que había sucedido? ¿Estos grupos lo habían asesinado o era simplemente el loco aquel desde un edificio que había comenzado a disparar sin ton ni son? La evidencia, sin embargo, la evidencia de todo esto estaba oculta. Sí. La Comisión Warren declararía una serie de cosas y aseguraría tener la evidencia de esto, salvo por un pequeño detalle. Durante aquel famoso recorrido, en la Plaza Dealey, muchas personas estaban tomando fotografías. Muchos de ellos, incluso, estaban grabando películas con aquellas cámaras de antes. Estas películas serían entregadas a la propia Comisión Warren. Y a pesar de esto no se hicieron públicas por una simple razón. Porque delataban y señalaban que en definitiva el presidente Kennedy no había sido asesinado por un tirador solitario. Estas películas, sorprendentes y bastante aterradoras, mostraban cómo un presidente era golpeado y se sacudía hacia atrás, no hacia adelante. Evidencia de un disparo frontal que contradecía por completo la teoría del tirador solitario. Pero no solo eso. Estas películas, al igual que muchos otros testimonios, daban indicios de que los disparos no habían sido hechos por Lee Harvey Oswald, cuyo rifle, por cierto, era una basura. En una serie de pruebas realizadas, se demostró que no había manera de que Lee Harvey Oswald hubiera disparado los 3 disparos en una secuencia tan rápida con ese rifle. Entonces, ¿qué ocurría? Conforme fueron pasando los días, la Comisión Warren declaró que aquello era y punto. No había más. La película más importante alrededor de todo esto ni siquiera fue hecha pública. No se habló de ella durante mucho tiempo, tratando de ocultarlo. Sin embargo, hubo un momento en el que salió a la luz y apareció. Contrario a lo que se podía esperar, es decir, que negaran aquello, permitieron que se conociera. Tan confiados estaban en que su teoría era suficiente, o tampoco les importaba, o incluso quizá les interesaba que se supiera que eran capaces de matar a un presidente, como una advertencia para cualquiera que intentara meterse en su camino, que permitieron que se viera aquello. La película mostraba una serie de secuencias. Es una película de aquellas de antes, grabada en una cinta de película fotográfica. Por lo tanto, tiene una serie de cuadros, se puede medir el tiempo y se puede ver exactamente el momento de cada cosa. Había varias cosas alrededor de esto. La primera, en las fotografías y en las imágenes se podían observar movimientos sospechosos. Gente que hacía señales, un tipo que abre en pleno día, a plena luz del día, un paraguas y lo vuelve a cerrar. La película, conocida como la película Zapruder, por el nombre de la persona que lo grabó, demuestra cómo hay estos personajes extraños, el tipo que levanta la mano, el tipo que habla por un radio, y después los disparos. Esto, de acuerdo con el FBI, señalaba que los disparos habían sido hechos en una secuencia tan rápida que no podía haber sido hecho con el rifle. Esto era suficiente como para considerar que Kennedy no había muerto por los disparos de Oswald. Después, la bala, la supuesta bala que entró por la espalda, salió por el cuello y después se clavó en la espalda del gobernador Connally y salió por la parte baja del pecho y atravesó la muñeca y luego se alojó en la pierna. Resultaba estar completa. Por la distancia, por la forma del disparo, se requería haber usado una bala de alta velocidad que se habría desintegrado. Sin embargo, la bala que había sido retirada de la pierna del gobernador Connally estaba completa. Evidencia de que sí había habido un disparo desde la parte trasera, pero este no había asestado en el cuerpo de Kennedy. Después, estaban los testimonios de los médicos de Parkland, quienes aseguraban que la herida en la garganta era una herida de entrada, no de salida. La herida en la parte trasera de la cabeza era una herida de salida, y al analizar la película se podía observar cómo algo sale volando con ese segundo disparo, y que Jacqueline intenta estirarse para tomarlo. Es un trozo del cráneo del presidente.
evidencia de que el disparo vino del frente, no de atrás. A pesar de esto, la Comisión Warren aseguró que los movimientos del presidente, ese chicoteo hacia atrás, se debía a un reflejo. Y punto. Y que la bala que había alcanzado al gobernador Connally había pasado primero por el cuerpo de Kennedy. Y punto. No había más. Conforme se siguió revisando la información, se pudo ver con todavía más claridad cómo el presidente había recibido los impactos del frente, y exactamente de una zona conocida como la colina del Pasto o la zona del Pasto, que está un poco más alta. La trayectoria, de hecho, si hubiesen disparado desde allí, era perfecta. Mientras que si esta hubiera sido desde la parte alta del edificio, habría sido una diagonal tal que no habría podido alcanzar al presidente de esa manera. Por otro lado, había otros indicios, como por ejemplo el hecho de que unos instantes antes de los disparos, hubiera habido un sujeto desmayado. ¿Sí? Justo enfrente del edificio, lo que llamó la atención de los servicios de seguridad que se acercaron a ver de qué se trataba. Varios sujetos fueron detenidos después del tiroteo, por actitud sospechosa. Fueron llevados a la comisaría y posteriormente liberados, cuando un grupo de agentes federales llegó por ellos. Los expedientes nunca fueron encontrados. Fotografías nunca fueron encontradas, como si nunca hubieran existido. Todo apuntaba a un homicidio premeditado. Después, aparecían otras cosas. El rifle como tal fue comparado con otras armas. Este rifle, de origen italiano, tenía la peculiaridad de ser muy poco preciso a grandes distancias e incluso a cortas distancias, y era un arma que frecuentemente se encasquillaba. La esposa de Lee Harvey Oswald declararía que en efecto el rifle era de él, pero que lo había comprado pocos días antes. Durante las pruebas realizadas a Lee Harvey Oswald, las autoridades declararon que había evidencia de que había disparado un arma. La prueba de radisonato de potasio había salido positiva, pero la prueba la realizaron ellos, internamente. Solo Dios sabe qué había, porque Oswald estaba muerto. En consecuencia, no podía declarar. En cuanto al rifle, la esposa, cuando fue interrogada nuevamente, ante la presencia de agentes del FBI, quienes se cree estaban a favor del presidente, y no a favor de la Comisión Warren, no pudo decir cuál era el arma. No pudo reconocer el rifle. Ella aseguraba que su esposo había comprado un rifle, y que lo había visto con él, pero no pudo reconocerlo. Se equivocó dramáticamente. Cuando las fotografías de Lee Harvey Oswald fueron presentadas a varios testigos que habían señalado que el tipo había salido corriendo del edificio, no lo pudieron reconocer entre una lista de posibles sospechosos. De hecho, cuando se fueron sumando las evidencias, uno de los oficiales que interrogó a Harvey Oswald, después y casi inmediatamente de los disparos, este tipo, al escuchar los disparos, se baja de la motocicleta y viene corriendo hacia el edificio porque presume que de ahí vienen los disparos. Cuando llega, se encuentra a Lee Harvey Oswald tomando una Coca-Cola en el primer nivel del edificio. El tipo tiene un refresco en la mano y se lo está tomando. Cuando le pregunta qué está haciendo allí, el jefe del edificio se identifica y le dice: él trabaja aquí, es parte de mi equipo, soy fulano de tal y soy el jefe de esta oficina. Y lo dejan en paz. Sin embargo, cuando suben al 6º nivel, encuentran un arma. Un arma que efectivamente había sido disparada, el viejo rifle italiano. Pero Lee Harvey Oswald estaba en el primer piso. Habían transcurrido 90 segundos desde el tiroteo. Eso quería decir que Oswald había bajado corriendo las escaleras. Había tenido oportunidad de echar unas monedas en una máquina vieja de refrescos, de aquellas de antes. Había sacado una Coca-Cola y se le estaba tomando tranquilamente después de haber asesinado al presidente de los Estados Unidos. Algo no resultaba lógico. Después de eso, el tipo salió, tomó el autobús, llegó a un punto donde estaba la estación, baja y de ahí tomó un taxi. El asesino, que acaba de matar al presidente, ha tenido oportunidad de bajar del edificio del 6º nivel por unas escaleras, puesto que no había elevador. Se ha detenido para comprar una soda, porque le dio sed matar al presidente, y está esperando allí a que lleguen los policías. Eso era ridículo. Pero no hubo oportunidad de saber la versión real de Lee Harvey Oswald, porque fue asesinado. Providencialmente, encontró la muerte unos minutos después,
durante un interrogatorio saliendo de las oficinas, en la comisaría de Dallas, en la oficina de policía, de una forma absolutamente inusual. Pero, si la versión oficial asegura que fue Lee Harvey Oswald, ¿quiénes fueron los que lo asesinaron? Como pudimos escuchar en la grabación, cuando el presidente Kennedy emite su famoso discurso, pudo haberle pisado los pies a cualquiera. Ese discurso significaba no más conspiraciones. Significaba que no iban a volver a hundir barcos repletos de civiles para acusar al enemigo de haberlo hundido y declarar la guerra. Significaba que no iban a ir a invadir el sudeste asiático. Para los grandes comerciantes de armas que estaban preparando bombarderos, bombas, cañones, tanques. Eso era un golpe mortal. Ellos necesitaban la guerra de Vietnam. De hecho, se sabe claramente que estaban alimentando al Vietcong para que se rebelara en contra de Vietnam del Sur y tener un pretexto para la guerra. ¿Los petroleros o la mafia? Y para colmo de males, había también una fuerte duda respecto a la muerte de Marilyn. Se aseguraba que Kennedy había tenido algo que ver, o por lo menos alguien cercano a los Kennedy había tenido algo que ver con la muerte de Marilyn Monroe, y que el presidente habría sido asesinado por la propia mafia como una venganza en contra de Kennedy por la muerte de Marilyn. Pero las cosas seguían siendo muy raras. De hecho, se sabe que Lee Harvey Oswald había estado en la Ciudad de México. Sí. Y que había intentado viajar desde México a Cuba. Y que aparte de esto, había estado en contacto con agentes de la CIA. Dentro de la Ciudad de México había un expediente de ellos. Pero no solo eso. Las fotografías que se tienen de Lee Harvey Oswald en realidad no parecen ser de él. Por lo tanto, una de las teorías de conspiración asegura que Oswald realmente nunca estuvo en México, sino que había una serie de dobles preparados para esto. E incluso, el Oswald que fue visto disparar y bajar corriendo podría no haber sido el mismo. Habían preparado algo. Habían preparado un asunto para que fuera creíble. Pero algo no había salido del todo bien. ¿No? Había información que escapaba de su control, había testigos, había fotografías, había películas. Pero la Comisión Warren supo aprovecharlo, porque a partir de esto, pudo demostrar que aún el hombre más poderoso del mundo podía ser asesinado impunemente, si así lo deseaban. ¿Quiénes se beneficiaron con la muerte de John F. Kennedy? Queda claro que son muchos. El propio Lyndon B. Johnson, ¿sí? Este sujeto era un personaje un tanto oscuro. Era el vicepresidente. Había intentado competir en la campaña presidencial de 1960 y había salido prácticamente despedazado. Johnson no era un candidato deseable. No había manera de que ganara la elección, de ninguna forma. Con la muerte de Kennedy, Lyndon B. Johnson obtuvo ciertamente la posibilidad de ser presidente, pero no solamente eso. Johnson tenía ciertas cosas que poca gente conocía. Lyndon B. Johnson tenía una serie de trampas, negocios turbios y cosas que pudo cubrir tranquilamente siendo presidente. Por otro lado, era un tipo que se sentía sumamente opacado por el propio Kennedy. Había ciertamente una animadversión hacia el presidente, muy dramática. Claro, que esto, con ciertos beneficios económicos para la industria petrolera, amigos íntimos de Johnson, y para la industria militar, quienes también eran buenos amigos de Johnson, habría significado el porqué. Habían cambiado toda la rutina. Durante los años 80 apareció información que revelaba que el propio Lyndon B. Johnson había estado a cargo de la organización, de la comitiva y de la caravana de autos en donde murió el presidente. Contrario a los protocolos habituales, esta se había organizado de una forma diferente, por instrucciones del propio vicepresidente Johnson. El servicio secreto, que habitualmente habría operado de una forma distinta, habría sido organizado por el propio Johnson para permitir el asesinato, ubicando a sus agentes a una distancia grande del propio presidente. El protocolo marcaba que en caso del primer disparo, el presidente tendría que haber sido cubierto por los cuerpos de los agentes. Se tenían que lanzar a la limusina y taparlo, para evitar que un segundo disparo pudiera herirlo más. Pero los agentes estaban lejos.
De hecho, el único agente que alcanzó la limusina y pudo subir a esta llegó después del tercer disparo, cuando el presidente estaba fatalmente herido. Por consiguiente, Johnson pintaba para ser el primero de los candidatos en esta especie de conspiración. ¿El propio gobernador Connally? No, poco probable. El tipo simplemente estaba allí y resultó herido. No era él. Pero, ¿quién más? Hay otra cosa, la mafia. Recuerde usted que la mafia, entre los cuales se encontraban los Shane, los Blakey, habían sido durante años, a principios del siglo XX, una especie de aliados con los Kennedy. Los Kennedy habían mantenido negocios con traficantes y con gente de la mafia, incluso contra el propio líder sindical, Jimmy Hoffa. Pero, a partir de la llegada de Robert como fiscal general, había habido una guerra en contra de ellos. Esta guerra había golpeado duramente a la mafia. Les había cerrado negocios, había bloqueado importantes cuentas de dinero. Kennedy estaba opuesto a esto. Estaba intentando romper por completo el esquema en el cual la mafia patrocinaba al gobierno. ¿Quiénes resultaban afectados? Evidentemente, la mafia. Pero no solo eso. Los militares, los grupos de poder dentro de la milicia, quienes obtenían importantes dividendos a partir de la compra y venta de armas, los que traficaban con las armas hacia las guerrillas y hacia los gobiernos de otros países, estaban en una situación delicada. ¿Sí? Kennedy pensaba suspender todo ese tipo de ayuda, toda esa entrega de armas. El gobierno no estaría más en otros países. Incluso la propia CIA. Kennedy tenía una oposición directa en contra de la CIA. Sabía que estaban reunidos con la mafia, sabían que estaban ligados con todo esto, y por lo tanto, estaba tratando de contenerlos. Pero su gran aliado no era en realidad su aliado. De hecho, dentro del FBI, el director Hoover odiaba a los Kennedy. Personalmente no los soportaba, los llamaba advenedizos y los detestaba porque eran liberales. ¿Sí? De hecho, los Kennedy eran muy liberales, eran desenfrenados, desentrampados, les encantaba la pachanga. Y Hoover era un hombre a la antigua. Esto no significaba que todos los agentes lo fueran, pero el propio Hoover tenía indicios para haber parado aquello. No lo hizo. Tenía informantes que habían hablado acerca de un posible atentado, pero él nunca lo notificó, ni siquiera habló con el servicio secreto. Se sabe que Edgar Hoover era un buen amigo de Lyndon Johnson, pero nunca le avisó. ¿Quién mató a Kennedy? Las mismas mafias que hoy siguen estando en el poder. Muchas gracias por haberme acompañado. Buenas noches. Relatos del lado oscuro. Conducción: José Ramón Cantalapiedra. Equipo de producción: Tania Sabugal, Yolanda Lemus, Eduardo Sabugal, Carlos Zárate, Rosa Águila, Miguel Marín Laura Gaeta. y Lucía Sandoval. Buenas noches y que descansen en paz. Esto es la estación de tu ciudad, 1090 AM, al servicio de Puebla.